Gracias a Ana Paula por esta información. Ella vendrá más adelante con más noticias del día, como por ejemplo un tiroteo que se registró anoche en Sabana Perdida, en la zona céntrica de Sabana Perdida, en la que nos reportan que hubo al menos 2 muertos y un herido en un aparente enfrentamiento entre grupos del narcotráfico. Nuestra compañera Jessica Capellán ya está allá, así que más adelante tendremos datos en el boletín informativo. Ana, y como también nos dijo Ana Paula, en el día de ayer el Senado ya aprobó en segunda lectura el proyecto de reforma al Código Penal que presentó el senador vegano Ramón Rogelio Henao. Este proyecto que, si bien incluye más de 70 nuevas categorías penales, tiene obviamente pros y contras, ha sido muy criticado por diversos sectores porque mantiene la penalización total del aborto. Es decir, no incluye las denominadas 3 causales, es decir, que las excepciones para despenalizar el aborto en ciertas circunstancias. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer en los debates en los que 20 senadores votaron a favor, 10 se abstuvieron o estuvieron ausentes y 2 votaron en contra. Los 2 que votaron en contra fueron la senadora por la capital, Farideh Raful, y el senador PLDista por Elías Piña, Iván Lorenzo. Por ejemplo, el senador de Santo Domingo, Antonio Marte, se registró como ausente, al igual que Ginette Búrniga, que no sé si estuvo ausente porque ella... Sí, ella apoya las 3 causales. Sí, pero es que ella tiene COVID, entonces la verdad que no sé, no la vi si estuvo presente y después se fue o simplemente no estuvo en la sesión porque ayer justamente la diagnosticaron con COVID. Vamos a escuchar lo que se dijo en esta sesión en el Senado. ¿Cómo es posible que hombres estén levantando la mano para obligar a sus mujeres a tener una criatura de por vida, producto de una violación, producto de un incesto? Vamos a aprobar este código y sigamos discutiendo el tema de las causales en este país. Y en un momento de reforma constitucional, que Dios espero y que nunca se dé, bueno, pues los que son pro, que traten de modificar el artículo 37. Franklin Romero, Franklin Peña, tiene 3 periodos de legisladores, tanto como diputado como senador, debatiendo el mismo tema y el mismo cuento al pueblo dominicano. Por lo tanto, mis expectativas son que se hará el esfuerzo una vez más aquí y no van a aprobar el Código Penal. Es además una herramienta útil para desestimular la corrupción administrativa y todos los tipos penales, al ampliar de 10 a 20 años la prevención de los casos penales. Y conozco mujeres que se han sacado 3, 4 muchachos. Jamás yo apoyaré eso. Pero que este tema, que es de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, el tema de la discriminación y el tema de la corrupción, no sean la excusa única por la cual no se ha aprobado tan importante pieza legislativa. Ratifico mi posición y ante el Pleno y la opinión pública explico con ese video por qué mi voto volverá a ser negativo al Código Penal que se va a aprobar en el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Ezequiel, crónica de una, de una exclusión anunciada, sí, penosamente, pero no solamente las causales eran importantes en ese Código Penal, también la exclusión de otros artículos, como lo que mencionó Rogelio Henao, como el gran triunfo, que aumentaron la prescripción de la corrupción de 10 a 20 años. Señores, pero ¿cuándo vamos a aprender que la corrupción no prescribe? No debiera. No debería prescribir, pero es un código penal hecho a imagen y semejanza de las fuerzas que están ahí y que pululan en todos los partidos en ese Congreso Nacional, penosamente. Está también el asunto de las iglesias. Sí, las exoneraciones, digamos, penales. Sí, de las iglesias. Si un pastor, si un sacerdote viola a niños, que en este país lo hemos tenido en demasía. Recuerda tú el caso hasta del nuncio apostólico de su santidad. Acuérdate de eso. Entonces,
esas iglesias no están exentas de toda responsabilidad. Óyeme, qué bonito. Bueno, justamente el senador que propuso que presentó este proyecto, Ramón Rogelio Henao, estuvo aquí con nosotros el lunes explicando algunos de estos temas y él decía, no es que se excluya, es que solamente son algunos casos específicos que deben de ir a la justicia civil, lo mismo con los militares, los tribunales militares se quedan Otra vergüenza, otro retroceso. No tuviéramos, por ejemplo, al general Adán Cáceres, no lo tuviéramos juzgando Claro, como lo tenemos ahora, la línea porque sería juzgado por tribunales militares. O sea, entre ellos resolver todas esas cuestiones. Claro, justamente la línea es muy difusa entre lo que debería de ir a los tribunales penales y lo que debería de ir a la justicia militar. Lo mismo pasa con la iglesia. Recordemos, en el país tiene un concordato de hace 60 años, un acuerdo con el Vaticano en el que sí exime de muchas responsabilidades a la Iglesia Católica y en general. De tal manera que este Código Penal, desde el punto de vista de muchos grupos, viene a ser un enorme retroceso a lo que ya se había avanzado en cuanto a derechos. En el caso de lo que dice la senadora Farideh Raful, los derechos reproductivos y las 3 causales, es un tema que todavía ahí seguirá el debate. Recordemos que este proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde todavía la oposición tiene alguna presencia y es el temor que tienen algunos grupos políticos como el PLD de que, bueno, traten de aprobar este proyecto en lo que queda de la legislatura, o la estrategia sería llevarlo a la siguiente legislatura, en donde la Cámara de Diputados estará dominada absolutamente por el PRM y no contará con ningún tipo de oposición. Si ya fue decisión del PRM aprobar este proyecto, como lo que quedó demostrado en el día de ayer, en el que de alguna manera sí estuvo un poco dividido. Por ejemplo, lo que les decíamos, Farideh Raful se opone a este proyecto, Antonio Taveras también, aunque votó ausente, Ginette Burnigal se opone, y en la Cámara de Diputados lo que sí hemos visto es que hay grupos dentro del PRD que sí están más dispuestos a aprobar este proyecto. Sin embargo, hay otras 2 propuestas de reforma al Código Penal que están en la Cámara de Diputados y que podrían ser debatidos en los próximos días. Así que todavía no es un hecho concreto. Sí, bueno, la Cámara de Diputados tendrá la oportunidad de enmendar el contenido de ese código. Por ejemplo, es una aberración que los niños, en cuanto a la niñez, que se legaliza el castigo corporal para los niños. Se legaliza y niñas. De alguna manera. Eso es terrible, terrible. El asunto de la violación. Ese código lo que dice es que si no hay penetración, bueno, pues no hubo violación. Y en fin, tiene una serie de desaciertos. Hay algunos senadores, de lo que vimos en ese corte, que alegan, bueno, que está en la Constitución el artículo 37. Señores, solamente hablan del artículo 37, pero es que se olvidan que la Constitución Dominicana tiene el artículo 38, que habla de la dignidad del ser humano. Es que olvidan que ese código tiene el artículo 42, que habla del respeto de los seres humanos a la integridad. Es que olvidan que nuestra Constitución tiene el artículo 74, que dice que en caso de conflicto entre derechos fundamentales, lo que manda esa Constitución es que se armonicen. Entonces, de eso se trata, de armonizar, como hicieron justamente los chilenos, que tenían una constitución muy restrictiva en apariencia, pero lograron armonizarla. Tenemos precedentes, incluso en América Latina. Todavía serán temas de debate durante las próximas semanas. Como ya lo hemos estado diciendo, en la Cámara de Diputados existen otros 2 proyectos, así que esto evidentemente será tema de controversias y seguramente también de manifestaciones, como ya las hemos visto afuera del Congreso. Sí. Y por otro lado, sí, Ana, perdón, antes de salirnos del código, hay que saludar, creo que fue el presidente del Senado el que introdujo o el que enmendó la aberración que tenía en cuanto a las personas con preferencia sexual distinta. Entonces, el tema de la discriminación.
y esto fue enmendado. Una van de cal y otra van de arena, como dicen. Hay que resaltar también que los feminicidios fue introducido y el sicariato fueron introducidos porque en ese ese proyecto código. No todo es incluye, malo en ese claro, código. hay 72 tiene aspectos positivos. Hay 72 nuevas figuras penales, como el tema, Sí. por ejemplo, del sicariato, como temas de delitos cibernéticos, que por supuesto no existían cuando el código fue aprobado hace 150 años. Así es. Ana, y en el día de ayer,